Hola jóvenes, bienvenidos a su segunda clase. Esta clase de hoy vamos a hablar sobre la historia del arte y del diseño gráfico, parte 1. ¿Por qué? ¿Por qué parte 1? Para empezar, porque la historia es demasiado densa y acá no vamos a ver toda la historia en general, sino vamos a ver pinceladas y partes de lo que a nosotros como diseñadores gráficos nos va a ayudar a comprender el arte en general. Así que pues prepárense porque esta va a ser una serie como de 5 o 6 clases de historia del arte. Primero, por favor, cuaderno y lápiz en mano porque esto es una clase, no es un video cualquiera y parte de esto podría o no venir en su examen. Veamos, ¿qué es la historia del arte y por qué deberíamos empezar a estudiarla? La mayoría de personas considera que la historia del arte es algo que consiste en memorizar las cosas, en aprender fechas, en técnicas, en artistas, en obras, pero más que aprenderlo de memoria es aprender sobre qué inspiró y qué era el contexto de ese momento. En la Enciclopedia Británica define como historia del arte el estudio histórico de las artes visuales. Se ocupa de la identificación, clasificación, descripción, evaluación, interpretación y entendimiento de los productos artísticos. El desarrollo histórico de los campos de la pintura, escultura, arquitectura, artes decorativas, dibujo, grabados, fotografía, diseño de interiores, etc. Entonces, estamos viendo que lo que queremos es el entendimiento de los productos artísticos. ¿Sí? Desde luego, es imposible entender la historia del arte sin conocer, por ejemplo, el contexto histórico en el que estaba, si había guerra, si había frío, si había calor. Tampoco se puede entender la historia del arte si no se habla de materias como la estética o la iconografía. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el área humana de la historia del arte, como es la psicología del ser humano, por lo tanto sus creencias o religiones. Se van a dar cuenta en el transcurso de este tiempo que durante todo el periodo en el que se desarrolla arte, la religión o la no religión es la que impulsa a la creación de cada una de las piezas. La historia del arte hasta el momento está dividida en 5 grandes etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y ahorita estamos viviendo la edad actual. Obviamente, cuando se estaban viviendo cada una de estas etapas, no se conocían como edades o como eras o como un movimiento en específico. En ese momento no se conocía ni siquiera en qué año estaban. Fue hasta después de la clasificación de años cuando empezamos a adquirir noción de lo que era la época, fue que empezamos a ponerle nombre a las cosas que ya habían pasado. Así que no hay un nombre para la edad actual en la que estamos. Algunos dicen que estamos en la edad digital, otros dicen que todavía estamos dentro de la edad contemporánea, pero ya serán aquellas personas que vienen después de nosotros, estas que vivan unos 300 o 400 años después de nosotros, a los cuales les pondrán nombre a la parte de la historia en la que nosotros estamos viviendo actualmente. Como les digo, son las 5 principales: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y este video nos vamos a hablar solo de la época de la prehistoria. Bueno, la prehistoria es la etapa que precede a la historia. Es cuando no había nada. Esa época es extensa en el desarrollo de la humanidad, desde la aparición del primer hombre, de la primera invención, de la primera escritura, de las primeras civilizaciones. Esta prehistoria la tenemos dividida en 2 grandes periodos. Uno de ellos es la edad de piedra y el otro la edad de los metales. Si se dan cuenta, los nombres que se les ponen van a ser nombres como que bien intuitivos, o si nos vamos
a la raíz en latín, o sea, significan lo que realmente estaban haciendo en ese momento, así que no va a ser muy difícil de relacionarlo. Si les digo la edad de piedra y les pregunto qué hacían en esa edad, pues, ay, pues trabajaban la piedra. Y si les digo la edad de los metales, van a decir, ay, mis, trabajaban el metal. Pues sí, pero no, porque hay muchas cosas que pasan en medio de ello. Además, como la humanidad, pues, se expandió, estaba en diferentes puntos de la Tierra, habían lugares en donde se hicieron mayores avances o se avanzó más pronto en algunas cosas y otros que se avanzó también, pero en otras áreas. Entonces, toda esta línea de tiempo, digamos, en lo que cuando en América se todavía trabajaba el metal y la piedra, en Europa ya se estaba trabajando la época del romanticismo, por ejemplo. Entonces, esto pasa de forma paralela en la historia. Yo sé que entender el paralelismo de la historia ahorita va a ser muy complicado. Entonces nos vamos a ir con esta línea de tiempo que nos habla de todo lo que pasó en Europa, toda esa área de por allá. Y ya quizás en próximos videos o ya cuando regresemos a clases después de esta emergencia del COVID, vamos a poder ver cómo se relaciona o cuál era el paralelo en América y sus artes acá en América, si no, pues en futuros videos. Sigamos. La edad de piedra se divide en tres etapas, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico estamos hablando desde que sabemos que tenemos el primer homónimo, el primer hombre, que estamos hablando más o menos unos 2,5 millones a 10,000 años antes de Cristo. Esto es un aproximado porque no tenemos algo que nos marque una fecha característica, porque como ya les comenté, en esta época no se utilizaba un calendario, por lo menos no el calendario que conocemos actualmente. El Mesolítico del 10,000 años antes de Cristo hasta el 5,000 aproximadamente y el Neolítico del 8,000 antes de Cristo al 3,000 aproximadamente. Entonces, si hablamos del Paleolítico, de la edad de piedra, a grandes rasgos les puedo decir que fue el periodo de la historia donde inicia la vida humana. Esto fue una etapa de fluctuaciones climáticas porque pues, la Tierra todavía estaba acostumbrándose a la atmósfera y lluvias y sol y de repente arena. Las sociedades en esta época eran nómadas, quiere decir que se trasladaban de un punto a otro y se dedicaban a ser depredadoras, es decir, que practicaban la caza. Recolectaban que me encontré un arbustito, una frutita para acá, que me encontré esto y lo comí. Y eran las mujeres aquellas las encargadas de probar la comida para saber si esta era venenosa o no para llevarla a casa. Y era el hombre el que se encargaba de ir y traer el animal con el cual iban a comer y a vestirse. Las herramientas acá empezaron no solo a ser útiles, sino también a tener detalles estéticos. Entre las formas rústicas se quería que tuvieran cosas estéticas. Acá en la fotografía ustedes pueden ver una forma en la que se amarraba la piedra al palo para crear una herramienta. Se ve estético, se ve bonito. Yo creo que esa era la forma en la que ellos querían buscar que fuera útil y estético, porque necesitaban funcionalidad. Se destaca en el nacimiento del arte rupestre que marcó un antes y un después de la primera fase de la Edad de Piedra. Aquí tenemos una imagen de las cuevas de Lascaux. Esta escena se llama la escena del pozo. Como pueden ver acá, utilizaban diversas técnicas. Los pigmentos que se tenían en aquel entonces eran los naturales, como el ocre y el negro y el amarillo y el blanco. ¿Eran obtenidos de qué? El blanco pues era una piedra caliza raspada, como el cal que ahora vemos en las calles, que de hecho todavía utilizamos la cal para pintar. El amarillo era extraído de las flores.
El negro y el ocre pues era una mezcla entre sangre y tierra para crear las diferentes tonalidades de ocre. El ocre es como un color rojo café. Las técnicas que usaban para las pinturas eran grabados, ya sea que con sus mismos instrumentos de piedra rasparan la piedra para generar profundidades, o pues la pintura a dedo, porque pintaban con dedos o con alguno de los otros instrumentos que ellos hacían. El arte parietal ha sido encontrado en las paredes y techos de cavernas, abrigos naturales de la zona franco-cantabriana. Ellos recuerden que como en esta época ellos no construían lugares donde vivir, ellos vivían en cuevas que ya existían. En estas cuevas donde ya existían era donde ellos hacían estos dibujos, o por lo menos se pudieron conservar estos dibujos, porque en otros lugares, si es que los hicieron en el exterior como decoraciones o algo, pues el tiempo y nuestra situación climática se ha encargado de borrar todos aquellos vestigios que aunque pudieran haber quedado de esa época. Lo curioso de todo lo que es la pintura y todo, pues es que nos habla de lo que es mágico y de los rituales que en aquel entonces habían. Aquí podemos ver pues que vemos una especie de animal peludo y una especie de humano tirado debajo del animal, o sea, como que nos habla que el animal mata. También del lado izquierdo podemos ver la silueta de una especie de rinoceronte, cerdo o jabalí. Acá esta es una imagen de la caverna de Tito Bustillo, donde podemos ver manadas de caballos. La Venus de Wiltford es esta figura que fue encontrada cerca pues, de Wiltford en Australia, a las orillas del Danubio, en el 1908. Esto fue encontrado por un arqueólogo austriaco llamado Josephson Barty. Lo interesante de esta figurilla, que fue hecha justo en la época en la que estamos hablando, del Paleolítico, es considerada la Venus. Ustedes dirán, Miss, pero la Venus es una figura hermosa, esbelta, delgada, voluptuosa. Pues en aquel entonces este era el representativo máximo de lo que era una mujer hermosa y bella. Y les voy a explicar por qué. En el contexto en el que estamos viendo, lo más importante de esta época era poder sobrevivir. Y para poder sobrevivir, las mujeres tenían que poder cuidar a sus hijos, en especial poder tenerlos. Entonces se relaciona de que una mujer con pechos grandes podía amamantar bien a sus hijos. Una mujer con caderas anchas era fértil y podría tener a hijos sin morirse. Si se dan cuenta, la cabeza pues no tiene rostro como tal, sino genera una especie de trenza o de gorro trenzado, y estas pues como refleja a una mujer en general, no a una mujer en específica, se oculta el rostro y se cree también pues que podría haber sido de mujeres de descendencia africana, o sea que este sea el origen principal porque el pelo era colocho o murusho. Los pies son unos pies pequeños que pues también simbolizaba que ella era la que se quedaba en casa. Estos pues son datos que han analizado personas que han estudiado la psicología y el comportamiento de lo que estaba pasando en ese momento en la historia. Acá tenemos igual otra Venus de la época del Paleolítico, grabada en piedra, y si se dan cuenta tenemos muchas similitudes con la anterior. Tener cadera grande, busto grande, no tener un rostro, pues que reflejaba el hecho, como les digo, de la mujer perfecta en aquel entonces, ¿no? Ese era el ideal de belleza. Luego tenemos el Mesolítico, que como ya vimos, vamos por las 3 etapas, nos toca el Mesolítico. El Mesolítico fue el fin
de la era de hielo. Ya van ustedes ahí con su película hermosa de la era de hielo, es una de mis películas favoritas. Bueno, en esta época, cuando el Mesolítico se va acabando el hielo, ellos ya empezaron a salir de las cavernas, entonces entra esta época de transformación en el clima. Empiezan a haber otras especies de animales, especies diferentes de fauna y pues cazar tanto aves como mamíferos era lo que les producía. En esta época del Mesolítico, pues como estaban en esta variación de hielo, no hielo, hielo, no hielo, empezaron a establecerse en lugares. Entonces empieza el sedimentarismo. ¿Qué es eso? De quedarse en un solo lugar. Entonces empiezan a ya no ser tan nómadas, ¿no? Empiezan a vivir de la pesca, empiezan a recolectar, incluso algunos de ellos inician ya a tener animales en cría para comer allí y no tener que salir a cazarlos. En el arte mesolítico vemos, a diferencia del arte paleolítico, que la figura es un poco más estilizada, que utilizan elementos más finos. Acá vemos, pues es una batalla. En esta época del Mesolítico eran como que más sangrientos. Como ya no salían mucho a viajar, ya no visitaban diferentes cuevas y eso, empezaron a dibujar sobre pieles de animales. Entonces, de esta época existen pieles de animales donde ellos pues hacían estas representaciones pictóricas y le decimos representaciones pictóricas porque son como símbolos o iconos, no son realistas al 100%, aunque si vemos bien, pues acá en la parte de atrás de esta especie de ciervo, en la atrás de las patas, ahí, podemos ver que tienen esta como rodilla inversa que tienen los antílopes. O sea, no está muy lejos de la realidad, pero no es realista en sí, así que es pictórico, solo como una especie de íconos. En esta época también empezaron a trabajar la cerámica, como la cerámica en barro. En el Mesolítico se desarrolló un tipo de arte racionalista, pero al mismo tiempo conceptual, el cual utilizaba figuras geométricas y abstractas para describir acciones. Como les digo, pues empezaron a trabajar la piel, la curaban, así le quitaban el pelo, la curaban y todo para poder utilizarla y no dañarla, como para guardar registro de lo que venía. Acá tenemos, este es un abrigo de cogul, es uno de los, como les digo, una de las pieles que quedaron representadas. Como vemos, ya vemos una figura un poco más estilizada, vemos que las distinguimos re bien quiénes son las mujeres, quiénes son los hombres, por el tipo de vestimenta que tienen, a pesar de que pues las inclemencias del clima no han logrado que guardemos bien las pinturas de esta época. En la actualidad son muy pocas personas las que pueden entrar a estas cuevas y poder ver estas pinturas como tal. Lo que hicieron fue hacer recreaciones en museos para que las personas pudieran llegar a verlas, pero las originales no se puede entrar a ver porque la luz las daña más, entonces quieren conservarlas la mayor cantidad de tiempo posible. Luego llegamos al Neolítico. El Neolítico ya lo tenemos un poquito más cerca, el 8000 a.C. al 3000 a.C. Y podemos ver el significado de la palabra neolítico es piedra nueva. Este fue el segundo ciclo más grande de la edad de piedra, o sea, primero fue el paleolítico y luego el neolítico, los que tuvieron como que más auge, porque en el neolítico empiezan las estructuras arquitectónicas y así más formales. Y las pinturas, como podemos ver acá, esta representación es del neolítico, están mucho más definidas y como vemos se basa en lo que es la ganadería, ¿no? Y vemos un hombre cuidando su ganado.
Se dieron cuenta que en todas las pinturas que hemos visto, pues relatan historias de la vida real, ¿no? O sea, pintan lo que ven, lo que quisieran recordar. Acá en el Neolítico, ellos empiezan a utilizar decoraciones geométricas, lineales y espirales para las diferentes vasijas, pinturas, incluso empiezan a trabajar el inicio de algunos metales. Acá tenemos otra pintura, está encontrada en el Sahara y la pintura se llama Taslin an Aher. Se dan cuenta las figuras de las mujeres, pues tienen el abdomen pronunciado, las piernas son grandes y fuertes, y otra de las cosas que podemos ver por las cuales son mujeres es el busto. Alguna de las mujeres, como las del lado izquierdo, la podemos ver embarazada porque tiene ya el abdomen bastante grande. Como les dije, en el Neolítico pues inician las estructuras y esta estructura que se llama Stonehenge, ubicada en Inglaterra, es la construcción arquitectónica más famosa realizada durante el periodo neolítico. Entonces lo que hacían eran apilar piedras. Desconocemos la función principal de este tipo de estructuras. Podría ser que fuera decoración para una plaza donde se daban anuncios o incluso hay personas que piensan que este tipo de estructuras llaman ovnis o brujería o cualquier otro tipo de religión. Claro, todo eso cabe en lo posible, ya que ninguno de nosotros estuvo allí para conocer qué es lo que realmente pasaba en ese lugar. Lo que sí sabemos es que pues era un punto de reunión, era un lugar donde ellos llegaban a juntarse. Otra de las estructuras que se creaban en esta edad, el neolítico, eran estos llamados dolmes. Acá yo les coloqué un dolmes de Antequera, que era una estructura como lo que ahora conocemos como domos, ¿no? Así como el domo de la zona 13, que es así como redondo, y por dentro está sujetado por pilares, y esto pues era hecho con piedras rústicas, y adentro pues tienen algunos grabados y algunas pinturas, así como nosotros decoramos nuestra casa, ¿no? Ponemos un cuadro, el póster del cuate que nos encanta, pues ellos hacían cosas similares dentro de sus habitaciones. Ellos, pues como ya hablamos, iniciaron la cerámica. En este caso es una cerámica con estos grabados que pueden ver. Esto lo hacían supongo antes de coser la figura de barro para que ésta pudiera ser sólida. Esta es otra figura de barro, la pueden ver acá, es una cardical. Y si se dan cuenta, esta señala el borde, señala que el borde es un poco irregular porque la hacían con este tipo de... Estas conchas utilizaban conchas, cuchillos, piedras para cortar los bordes y darle una especie de decorado, hacer puntitos, esto como para hacerlo más llamativo. Ellos buscaban, pues, así como ahora es una prueba y error para ver qué nos gusta y qué nos funciona más. Llegamos a la edad de los metales. Entonces, dijimos que la prehistoria está dividida en dos, ¿verdad? La edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales también está dividida en tres, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Si se dan cuenta, ya nos vamos aproximando a 400 años antes de Cristo. La edad de cobre. Primero vamos a hablar de la purificación de los metales. La metalurgia es una técnica que se obtiene pues tratando ciertos metales. Estos metales se pueden mezclar, se pueden fundir, se pueden moldear y en esta época, en la edad de los metales, es cuando el ser humano empieza a experimentar tanto en instrumentos, en armas, en cerámica, en adornos, toda esta gama y esta nueva técnica. Acá ya existe el fuego, bueno, el fuego de hecho existe desde el Paleolítico,
ya existe el fuego, solo que ahora aquí el fuego es utilizado para crear herramientas. La edad de cobre. La sociedad en este periodo vive en asentamientos fijos. Ya existe la agricultura, ellos crían animales para comer y existe diferencias sociales, ¿no? Es aquello que el que es rico y el que es pobre, porque cuando empiezan a manejar metales es cuando empiezan a crear la moneda de intercambio. O sea, yo te doy, tú me das y esto vale tanto porque esto cuesta conseguirlo. Entonces, tienen su manera de hacer un trueque de cosas. El primer metal que trabajaron fue el cobre. ¿Por qué? Porque lo podían conseguir fácil y era fácil de trabajar, tanto como si lo trabajaran a puro martillazo o si lo combinaban con otros materiales. En la edad de bronce, que es la siguiente etapa, ellos mezclan el cobre que ya manejaban con otro metal que es el estaño. Esto lo combinaban y producía un nuevo metal. El metal se llama bronce. Lo hacían con 9 partes de cobre y una parte de estaño. Esto hacía que el cobre fuera un poco más duro y más fácil de fundir y de trabajar. Ustedes han visto, o si hemos tenido la oportunidad de ir a un museo, cuando vemos las piezas de cobre, vemos que se ven verdes o se ven sucias, pero cuando se pulen, estas verdes suciedad se llama pátina. Entonces, cuando esta pátina se pule, el bronce brilla. Pero lo importante del bronce es ver cómo acumula esa pátina, porque eso quiere decir que tan viejo es la pieza. Obviamente, entre más antigua sea la pieza, más valor tiene. Acá podemos ver estos moldes que utilizaban para fundir el bronce. Habían moldes de macho-hembra, como para hacer presión y que tuvieran una forma en específica, o moldes que eran solo de un lado, ¿no? Acá también en esta época, en la época de bronce, vino este movimiento que era un movimiento campal, de campana. Ellos creaban artefactos, bueno, en este caso ya no es cerámica, porque ya no era de barro, sino eran fundiciones de bronce en lo que son vasijas, y las vasijas tenían esta terminación de campana en la parte de arriba, el bordillo, la orilla del vaso, si quieren verlo así, terminaba en campana. Entonces, esto lo hacían también con fundición. Los moldes para fundición los hacían de arena, compactaban la arena o otra especie de arcilla, fundían el bronce, lo dejaban caer dentro de estos moldes y luego de eso, pues ya cuando estaba seco y sólido, pues a martillazos sacaban la arena del metal. En la época de bronce, ya que ha empezado todo este movimiento de como una revolución industrial que hubo en ese momento, en la edad de metal, ellos empezaron a crear instrumentos musicales porque llegaron a trabajar tan bien el bronce fundido y martillado que podían crear instrumentos musicales. Uno de ellos es este llamado sistro, lo pueden ver aquí a la izquierda, es del antiguo Egipto, está hecho de bronce y según tengo entendido, pude leer por ahí, es un instrumento musical de percusión. No me pregunten cómo funciona, jamás lo había visto en mi vida, pero es interesante ver, uno, la pátina del objeto y dos, cómo une las diferentes piezas dentro de la fundición. Y llegamos a la edad de hierro. La edad de hierro del año 1000 al 450 a.C., aproximadamente, inicia el hierro. Aparentemente el hierro ya lo trabajaban desde el neolítico porque hay algunas piezas incrustadas en las cuevas. Es un metal que abunda mucho en su estado natural, es duro, es resistente y lo podían reciclar. Si algo no les gustaba, lo volvían a fundir y volvía a hacer otra pieza nueva.
Entonces esto les dio como que la factibilidad de crear y, ay, no me gusta, lo voy a repetir y lo repiten, ¿verdad? Esta tecnología con la metalurgia, los altos grados de calor, ellos lograron desarrollar diferentes técnicas. Cada cultura pudo hacer lo suyo y trabajar con el hierro de diferente forma. Como ya vimos, algunos lo usaban como armas, otros decorativos, incluso como era, se conseguía en algunos lados y en otros no, se volvió en una moneda comercial, política que podían intercambiar. Acá podemos ver un grabado, igual hecho en hierro fundido. Entonces se grababa en arena o en arcilla, luego se fundía y se retiraba lo que sobraba. Vean la cantidad de detalles. Y nosotros nos preguntamos así como que, bueno, ¿cuánto me voy a tardar en pintar este dibujo? Vean la cantidad de puntos, la cantidad de líneas, las diferentes profundidades que hay en este dibujo. Esto realmente es un arte. ¿Cuánto tiempo se tardó el artista en crear esta sola pieza? Porque una cosa era hacer como el repujado en la arena, otra esperar a que se fundiera y después había que pulirlo, es todo un trabajo. En esta figura que ustedes ven acá se llama el tesoro de Aliceda, es un antiguo ajuar. Estos ajuares funerarios son esos tesoros con los que enterraban a las personas antes, ¿no? Porque ellos creían que se terminaba esta vida, pero iban a la siguiente y tenían que tener con qué pagar para poder pasar a la siguiente vida. Esta pueden buscar más información en internet, es un ajuar todo lleno está fabricado en oro. Eh, Hay una técnica llamada filigrama que es estirar el metal de una forma muy delgadita y hacer enrollados o entrelazados o trenzados con el mismo metal. Entonces, todas estas piezas, pues la filigrana es la que mayor auge tiene acá. El cincelado, la pieza y pues con martillo y cincel van dándole la forma. Esto es de la época de hierro, aunque sea oro, pero fue durante esa época, o sea, ya cuando ya se tenía todo el conocimiento que traían del cobre, del bronce, que ya llegaron a crear estas piezas con más finura. Y por acá, esta la encontraron recientemente, más o menos en el 2005, y es una rueda. Esta rueda es de la época de bronce, de hecho es de la época de bronce, es más o menos del 3000 años, como en 1000 años antes de Cristo, y la encontraron en una cantera de Most Farm. El centro de la rueda todavía se conserva, podemos ver que es una especie de león o oso, igual está fundida, ¿no? Eran esa pieza que unía al eje principal que muy posiblemente estuviera hecho de madera. En este momento ya existía la rueda, los carros y las casas construidas. Aquí me encontré una pequeña imagen de un recuadro que resume un poco lo que acabamos de hablar de lo que es la prehistoria. Entonces, tenemos el paleolítico, el neolítico y la época de los metales. ¿Por qué no está aquí el mesolítico? Porque ya les dije, les expliqué que en la prehistoria hubieron tres, pero los dos mayores fue el paleolítico y el neolítico. El neolítico. Y la edad de los metales, pues la podemos resumir en solo una, porque fue cuando uno no usaban el metal a martillazos y dos, ya cuando aprendieron a fundir el metal. Entonces veamos. ¿Qué forma de vida tenían las personas en el Paleolítico? Eran nómadas, es decir, viajaban. Ya en el Neolítico y en la Edad de Metales se asentaron en ciudades o pueblos. En el Paleolítico habitaban en cuevas o en cabañas que muy posiblemente ya no quedan ningún rastro de ellas porque eran destruidas por el clima. Y en el Neolítico ya están en aldeas y en la Edad de los Metales en ciudades. ¿Por qué va progresando? Porque pues fueron creciendo. Entre más tiempo se quedaban en algún lugar,
más seguros se sentían, entonces se reproducían con mayor facilidad. Formas de conseguir alimentos. En el Paleolítico cazaban, pescaban y recolectaban frutos. En el Neolítico ya tenían agricultura, o sea, ellos sembraban lo que comían, y ganadería, cuidaban animales para el consumo. En la Edad de Metal tenemos la agricultura, la ganadería y, como ya vimos, iniciaba el trueque y el comercio. Los materiales que trabajaban en el Paleolítico, la piedra tallada y el hueso. Hay instrumentos musicales hechos de hueso de esta época, se me olvidó mencionarlo, diferentes tipos de flautas y instrumentos de percusión. En el Neolítico trabajaban la piedra pulida, el barro, pues la cerámica, y en la edad de los metales ya tenemos cobre, bronce, hierro. En el Paleolítico sus grandes avances fue el fuego, en el Neolítico los tejidos, porque como ya vimos que ellos tenían agricultura y pues la piel del ganado, pues ya trabajaban especies de ropa, y en la edad de los metales ya había rueda, arado y ellos ya habían inventado el barco de vela. Las expresiones artísticas. En el Paleolítico, pinturas de animales en cuevas. En el Neolítico, pintaban escenas esquemáticas de lo que hacían, es decir, vimos una especie de bailes, vimos personas cuidando ganado, y en la Edad de Metales hacían monumentos megalíticos. Megalíticos, mega viene de grandes y líticos viene de piedra, o sea, grandes monumentos de piedra. Entonces, hasta ahí quedamos con la parte 1 de lo que es historia del arte y del diseño gráfico. Poco a poco vamos a ir avanzando en conocer más de la historia y próximamente a analizar esa historia para poder aplicarla a nuestro diseño gráfico. Bueno, chicos, los veo en clase virtual. Adiós.